Hola chicos, bienvenidos. Ya estamos listos para desarrollar las prácticas de este nuevo CEPU Ciclo 1 2023. Acompáñenme a desarrollar la práctica número 1 con el tema de lógica y proposiciones categóricas. Problema número 1. ¿Son proposiciones lógicas? Tenemos aquí 5 enunciados y nos preguntan cuáles son correctas. Son proposiciones lógicas aquellas afirmaciones que pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. También son enunciados cerrados. Un enunciado cerrado es aquel en el cual en la oración te dice a qué persona con nombre propio se está refiriendo, o a qué objeto se está refiriendo, o a qué número se está refiriendo, o a qué animal, entre otros. Ese es un enunciado cerrado, o también llamada proposición lógica. La número 1 nos dice estamos de noche. Aquí hay un pronombre oculto. Nosotros estamos de noche. No sabemos a quién se está refiriendo. Ese nosotros puede ser cualquier grupo de personas. Sería un enunciado abierto. Por lo tanto, la primera no es una proposición porque es un enunciado abierto. El número 2, 4x menos 5 igual 2. No sabemos cuál es el valor de x para poder saber si esta igualdad es verdadera o es falsa. Así que esta no sería una proposición porque también es muy amplio los valores que puede tomar x. Así que sería un enunciado abierto. La número 3 nos dice el oro es un mineral. Nos dice el elemento al cual se están refiriendo. Así que esta sí sería una proposición ya que es un enunciado cerrado. La número 4 tenemos 5 más 8 es igual que 16. Nos dan todos los números y podemos saber si esta afirmación es verdadera o falsa. En este caso es una afirmación falsa. Recuerda que una proposición puede ser verdadera o puede ser falsa. Así que esta sí sería una proposición. La número 5, José es contador y administrador. Te dice el nombre propio a la persona a la cual se está refiriendo, así que toda esta afirmación es una proposición. Entonces, ¿cuáles son correctas? Sería la 3, la 4 y la 5. La alternativa correcta es la B. Problema número 2. ¿Son proposiciones simples? Nos dan 5 enunciados para poder analizarlos y nos dice son excepto. Esta palabrita hace que tengamos que buscar lo contrario a lo que nos pedían inicialmente, o sea, la negación de lo que es una proposición simple. Es decir, lo que nos están pidiendo son proposiciones compuestas. Y hay una diferencia entre una proposición simple y compuesta. La simple es una sola afirmación y la proposición compuesta hace uso de conectivos lógicos. Es decir, pueden ser 2 o más afirmaciones. La número 1 nos dice, ¿trabajas o juegas? Esta sería una proposición compuesta ya que estamos haciendo uso del conectivo o, que sería una disyunción débil o inclusiva. La número 2 nos dice el pentágono tiene 5 lados. Es una sola afirmación, no hay conectivo, así que es una proposición simple. La número 3, el número 21 es divisible por 3. Una sola afirmación, no hay conectivo, así que es una proposición simple. La número 4 nos dice si 5 es mayor que 2, entonces 5 más 2 es igual que 5. Esta sería una proposición compuesta ya que aparece el conectivo del entonces que viene a ser una condicional directa. La número 5 nos dice 6 al cuadrado es igual que 36 cuando 5 al cuadrado más 6 al cubo es mayor que 8 elevado a la cuarta. Esta sería una proposición compuesta ya que también aparece un conectivo, en este caso la palabra cuando representa la condicional indirecta. Entonces las proposiciones compuestas son la número 1, la número 4 y la número 5, entonces la clave correcta es la B. Problema número 3. De las siguientes proposiciones, ¿cuáles son tautologías? Decimos que es tautología cuando a través de sus tablas, en su matriz, es decir, en su columna, todo sale verdadero. O también cuando hacemos a través de simplificación de esquemas, nos sale el resultado verdadero. Para comprobar si la número 1 en romanos es una tautología, aprovecharemos de este bicondicional. Y nosotros sabemos que en el bicondicional, cuando tenemos dos valores iguales, siempre nos va a dar una verdad, es decir, una tautología. Entonces tendríamos que demostrar que estos dos corchetes son iguales. Copiamos nuevamente el esquema. Entonces demostraremos si estos dos corchetes son iguales. Para eso, desarrollaremos uno de los dos. Pues escogeremos el lado derecho.
Aquí podríamos aplicar la ley asociativa, ya que encontramos dos conectivos que son iguales y están consecutivos, y podemos liberarlos de los signos de agrupación. Y quedaría así. Y ahora podemos aplicar una ley de absorción para estos términos, ya que la proposición de fuera es igual que la proposición de adentro y los conectivos son opuestos. Cuando pasa eso, se pone la letra que se repite, absorción del primer tipo, y bajamos la letra que nada que ver tiene en el asunto. Y ya no podemos hacer más. Ahora, si lo comparamos con el otro lado, vemos un parecido entre el corchete que nos ha salido y el paréntesis que está dentro de este corchete. Tienen una parte en común, pero al este corchete tener una proposición adicional, hace que ese término ya sea diferente al segundo. Entonces podemos decir que estos dos esquemas no son equivalentes, tan solo por el hecho de que aquí tiene una ligera variación. Por lo tanto, esta no sería una tautología. En la número 2 en romanos también podemos aprovechar ese bicondicional. Así que vamos a comprobar si estas dos son equivalentes. Volvemos a copiar el esquema por aquí. Ahora demostraremos si estos dos son equivalentes. Podemos empezar a desarrollar el primer lado. Si metemos la negación, a esto le llamamos la ley de Morgan y va a cambiar todos los signos y conectivos que están dentro del signo de agrupación. Y quedaría así, negación de P o Q. Y por el otro lado tenemos exactamente la misma proposición. Eso quiere decir que estos dos son iguales. Y si son iguales, en un bicondicional nos va a salir verdadero el esquema. Así que aquí podríamos decir que sí es una tautología. En la tercera, en romano, utilizaremos otro método, ya que aquí encontramos el condicional. Y para que sea verdadera hay muchas posibilidades. Así que haremos una tablita. Colocamos las proposiciones iniciales y el esquema. Para dos proposiciones, al P le corresponde 2 verdaderos y 2 falsos. Y para el Q le corresponde intercalado, verdadero, falso, verdadero, falso. Comenzaremos a desarrollar los paréntesis. En este primer paréntesis nos menciona que coloquemos nuevamente el P, así que será 2 verdaderos y 2 falsos. Aquí nos menciona la negación del Q, así que será todo lo opuesto a esa matriz, es decir, falso, verdadero, falso, verdadero. Ahora lo resolveremos con el conectivo O, y sabemos que en el O tenemos que buscar 2 falsos para ponerle falso. En la primera, en la segunda, en la tercera. En la tercera encontramos 2 falsos y le ponemos falso. En los demás casos le ponemos verdadero. Pero este paréntesis está negado, así que estos resultados tenemos que colocarlos en forma negada. Y sería falso, falso, verdadero, falso. Ese resultado lo resaltamos para acordarnos que es el resultado de la primera parte. En la segunda parte tenemos P disyunción fuerte con el Q. Y aquí, como no tienen ninguna variación el P y el Q, lo vamos a hacer de forma directa. Y en la disyunción fuerte se cumplía que cuando tenemos dos proposiciones iguales, debemos colocarle falso. Así que eso ocurre en la primera y en la última. Y en los demás casos va a ser verdadero. Y ese sería el resultado de la segunda parte. Ahora el resultado final. Tendremos que conjugar esas dos partes con el conectivo, entonces con el condicional directa. Entonces tenemos que buscar un verdadero falso para ponerle un falso. Y no encontramos en ninguna parte un verdadero falso, así que a ninguno le podemos colocar falso. Significa que todas las respuestas van a ser verdaderas. Y si todo nos ha salido verdadero, significa que esto es una tautología. Por lo tanto, la 2 y la 3 en romano son tautologías y marcamos la alternativa E. En el ejercicio número 4 nos dice si la proposición, y aquí nos dan el esquema, dice que es falso, siendo P una proposición verdadera, determine los valores de verdad o falsedad de negación de Q, R y negación de S en ese orden. Copiamos nuevamente el esquema. Ahora reemplazaremos el valor de P porque nos indicaban que era una proposición verdadera. Entonces, si P es verdadero, la negación del P va a ser todo lo contrario, es decir, un falso. Completamos aquí y ahora sí a resolver. Aquí nos dice que todo el esquema tiene que salirnos falso. Ahora tienes que recordar toda la tabla de conectivos, así que vamos a acordarnos del I, del O, del entonces, del sí solo sí, que hay dos formas de acordarse de este, y también de la disyunción fuerte o el O fuerte. Lo que tenemos que recordar del I es que solamente le podemos poner verdadero cuando las dos proposiciones son verdaderas. En el O debemos recordar que solamente cuando tenemos dos falsos le vamos a colocar falso.
En el entonces debemos recordar que un verdadero junto con un falso en ese orden nos va a dar falso. En el sí solo sí, dos iguales, es decir, dos verdaderos o bien sea el caso de dos falsos, siempre nos va a salir verdadero, una tautología. En la disyunción fuerte, dos verdaderos o dos falsos, siempre nos va a salir falso. Es el opuesto del sí solo sí, el opuesto del bicondicional. Recordando esto, vamos a poder resolver el esquema. Como nos dice que el esquema tiene que ser falso, tenemos que juntar el resultado de este grupo con el resultado del segundo grupo. Y como estamos con el conectivo O, la única forma para que sea falso haciendo uso de conectivo O es que los dos sean falsos. Así que colocaremos aquí falso y también falso. Ahora nos metemos al corchete y tenemos aquí el entonces. Y en el entonces la única forma para que el resultado me dé falso es que primero sea verdadero y el segundo sea falso. Así que completamos este grupo verdadero y este grupo tiene que ser falso. Ahora nos vamos en el primer paréntesis y hacemos un análisis. Estamos en el O. En el O, si recordamos, es que cuando tenemos dos falsos nos va a dar falso. Entonces no cabe la posibilidad de que el Q sea un falso, porque si no su resultado va a tener que ser falso y eso no va a coincidir. Por lo tanto tiene que ser lo contrario. El Q tiene que ser un verdadero. Como el Q es un verdadero, lo reemplazamos en el segundo paréntesis y analizamos para el sí solo sí. Recuerda que en el sí solo sí tienes estas dos formas. Si son iguales le pones verdadero, pero en este caso no tiene que ser igual porque aquí no hay un verdadero. Por lo tanto tiene que ser diferente. El R tiene que ser un falso. Verdadero, sí solo sí falso, nos sale falso. En el último paréntesis reemplazamos nuevamente el valor de Q. Ya sabemos que Q es un verdadero. Y estamos en el I. Recuerda que en el I, dos verdaderos te va a dar verdadero. Así que aquí no le puedes colocar verdadero porque si no esto va a ser verdadero. Por lo tanto, el valor de S tendría que ser falso. Ahora sí encontremos lo que nos está pidiendo. Nos está pidiendo la negación del Q. Sabemos que el Q es verdadero, entonces la negación del Q es lo contrario, es decir, un falso. Luego nos piden R y R sería falso. Luego nos piden la negación del S. S nos ha salido falso, pero la negación de S sería verdadero. La respuesta es falso, falso, verdadero y esa la encontramos en la alternativa D. Problema número 5. De los esquemas lógicos A y B podemos afirmar que... Bien, tenemos que encontrar una de las afirmaciones es verdadera, así que para eso vamos a resumir cada uno de los enunciados. Debemos aplicar la ley condicional y recuerda que la ley condicional y es cuando nos dan P entonces Q. Esto se puede transformar en su equivalente, es decir, la negación de la primera parte, el conectivo entonces se convierte en el O y la segunda parte se coloca tal como está. Así que lo vamos a aplicar aquí primero dentro del paréntesis. Colocamos la negación y aquí aplicando la ley condicional debemos negar la primera parte, es decir, negación de P, el entonces se transforma en el O y la segunda parte se coloca tal como está. Ahora aplicamos la ley de Morgan, metemos el negativo dentro del signo de agrupación, cambia tantos signos y conectivo y nos va a quedar P y Q. Eso es todo lo que podemos hacer con el A. Ahora nos vamos al B y nuevamente aplicamos la ley condicional. Tenemos que negar el primero, al ser esta una proposición negativa y al ser negada se convierte en una proposición positiva. Cambiamos el conectivo entonces por el O y al segundo no le hacemos nada, se copia tal como está. Ahora ya tenemos el equivalente del B, P o Q. Entonces al reemplazar el A y el B en alguno de estos enunciados nos va a salir correcto y eso cumple en la alternativa C. Veamos, nos dice A entonces B es una tautología. Demostremos si es verdad. Sabemos de que el A por conclusión a la que hemos llegado es P y Q, así que lo vamos a escribir aquí, P y Q. Luego colocamos el entonces y ahora el equivalente del B y hemos llegado a que es P o Q. Así que lo copiamos por aquí, P o Q. Construimos nuestra tablita, colocamos los valores originales de P y Q y desarrollamos. Aquí tenemos el I sin ninguna variación en alguna de las proposiciones, así que lo podemos hacer directamente. Y sabemos que en el I dos verdaderos nos da verdadero y en los demás casos sería falso. En el segundo paréntesis tenemos el O igual sin ninguna variación en las proposiciones, así que lo hacemos directo y en el O sabemos que dos falsos nos va a dar falso y en los demás casos es verdadero.
Ahora la respuesta final sería utilizando el condicional. Y sabemos que en el condicional, verdadero o falso me da falso, buscamos esa opción y no la encontramos en ninguna parte. Así que todos los casos serían verdaderos. Y al haber puro verdadero, esto significa que es una tautología, lo que coincide con la afirmación que nos dice aquí. Por lo tanto, esta es la única que podemos afirmar, ya que cumple la relación. Si comprobamos en los demás casos, ninguna cumple la relación o ninguna es correcta. Problema número 6. Se define P operador Q igual a la negación de P entonces Q si el siguiente esquema es una contradicción. Y si es una contradicción, debemos entender que en tablas o en la simplificación de esquemas nos tiene que salir falso. Entonces X equivale a... Comenzaremos a reducir este esquema, aplicamos la ley condicional dentro del paréntesis y tendremos la negación de la primera parte, el entonces se convierte en O y a la segunda parte no le hacemos nada. Ahora metemos la negación y todo lo que está aquí va a cambiar, es decir, va a quedar P y negación de Q. Entonces cada vez que encontremos P operador Q lo reemplazaremos por P y negación de Q, pero debemos entender, es decir, a la primera proposición no le hacemos nada, ese operador se convierte en el I y a la segunda debemos negarla. Entonces aplicamos aquí para el primer paréntesis. A la primera proposición no le hacemos nada, el operador se convierte en el I y a la segunda proposición tenemos que negarla. Pero como sabes que ya está negada, al negarla una vez más se vuelve positiva. Entonces quedaría solamente Q. Y ese sería el valor del paréntesis. Ahora lo relacionamos con nuevamente el operador y colocamos aquí la negación del P. Ahora desarrollaremos hasta el corchete. Y ahora tienes que pensar que este primer paréntesis es tu primera proposición y este de aquí es tu segunda proposición y nuevamente tienes el operador. Así que aplicando nuevamente la definición, a la primera parte no debes hacerle nada, el operador se convierte en el I y a la segunda parte tenemos que negarla. Es decir, acá dice negación de P y al volverla a negar se vuelve positiva, entonces quedaría P. Y ese sería todo nuestro corchete. Y ahora ponemos nuevamente el operador y por último el X. Y nuevamente pensaremos así. Esta es mi primera proposición y esta es mi segunda proposición y nuevamente aplicamos la definición. Así que a la primera parte no le debemos hacer nada, borramos el operador y lo convertimos en el I y a la segunda proposición tenemos que negarla, así que le ponemos negación de X. Y listo, es ahora este nuestro nuevo esquema y son términos que nosotros ya conocemos. Y nos dice que es una contradicción, así que esto tiene que ser igual a un falso. Podemos reducir un poco más si observamos el corchete y podemos aplicar la ley asociativa. Encontramos el I y el I seguidos y un signo de agrupación. Podemos liberar entonces y tenemos P, I, Q y P. Y negación de X es equivalente a un falso. Ahora aquí aplicaremos la ley de idempotencia. Nos dice que cuando tenemos dos proposiciones que sean iguales, cuando estamos en el conectivo I o cuando estamos en el conectivo O, debemos colocar solamente una. Entonces colocaremos un solo P y bajamos el Q. Nuevamente bajamos lo demás. Ahora nos queda pensar cuál debería ser el valor de X para que nos dé falso. El valor que puede tomar X sería P y Q. Y lo vamos a demostrar. Aquí estamos frente al conectivo I y según tablas sabemos de que en el I solamente le ponemos verdadero como resultado cuando las dos proposiciones son iguales, son verdaderas. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Analicemos. Tenemos justamente dos esquemas que son igualitos, pero el segundo está negado. Vamos a hacer un cambio de variable. Si le ponemos aquí, por ejemplo, la letra M, y aquí como está negado sería la negación de M, y aquí tenemos el conectivo I, que es lo que siempre pasa en el I cuando tenemos dos opuestos. Es decir, aquí no va a cumplir esta regla, no va a cumplir que los dos son verdaderos para yo ponerle verdadero, porque aquí siempre van a ser opuestos. Es decir, si aquí fuera un verdadero, este por ser su opuesto va a ser un falso. Y el resultado en el I, verdadero y falso, me sale falso. O puede ser al revés, puede ser que este haya sido un falso y que el otro, como es su opuesto, tendría que ser un verdadero. Y según tablas, esto sigue saliendo falso ya que no cumple esta relación. Entonces aquí, sean los valores que sean los dos esquemas, ya que son contrarios, siempre me va a salir falso. Esa cumple con la relación. Por lo tanto, el valor de X tiene que ser P y Q alternativa B.
Problema número 7. Simplificar. Copiamos nuevamente el esquema para poder simplificarlo. Aplicaremos para su desarrollo la ley condicional y recordemos que la ley condicional es cuando tenemos dos proposiciones, P y Q, y la podemos transformar en el O. Sería negando la primera parte, cambiando el entonces por un O, y a la segunda parte no le hacemos nada. Entonces vamos a aplicar eso aquí. A la primera parte tenemos que negar, es decir, va a quedar solamente P. Esto se transforma en el O y a la segunda parte se coloca tal como está, que sería P, disyunción fuerte, negación de Q. Ahora, en este conectivo también podemos aplicar un equivalente. También debemos recordar que P, disyunción fuerte Q, va a ser igual a la negación del P o negación de Q y P o Q. Es decir, en el primer paréntesis a las dos proposiciones las tengo que negar y las uno con el O. Luego relaciono con el I y en el segundo paréntesis se colocan las proposiciones tal como están unidas con el O. Tenemos que recordar esa secuencia. Así que comenzamos por aquí. Esto lo volvemos a copiar y empezamos por aquí, abriremos un corchete y sabemos que van a haber dos paréntesis que están unidos con el I, así como aquí. En el primer paréntesis tenemos que negar a las dos partes y unirlas con el O. Entonces si lo negamos quedaría negación de P, si lo negamos quedaría solamente Q y los unimos con el O. En la segunda parte debemos colocar las proposiciones tal como están, es decir, P o negación de Q. Ahora aplicaremos la ley distributiva y es cuando nos dan una expresión como esta. Lo que tenemos que hacer es una especie de multiplicación. Debemos colocar P y el operador de afuera con uno de los elementos que está dentro del paréntesis y nos va a generar un nuevo paréntesis que va a ser P y Q. Lo relacionamos con el O, que es el conectivo que está aquí, y ahora le tocaría relacionarse con P y el segundo elemento que sería con el R. Y ese va a ser nuestro nuevo paréntesis. Va a ser P y R. Y cerramos paréntesis. Eso aplicaremos aquí, es decir, PO va a multiplicar a cada uno de los paréntesis que están aquí, al primer paréntesis y también con el segundo paréntesis. Si juntamos con el primer paréntesis, ya que también tiene el mismo conectivo, se van a relacionar así. Va a ser PO, negación de POQ y no va a haber ningún problema, ya que también tiene el O. Colocamos el conectivo que los une, que es el I, y ahora juntamos todo lo de afuera con el segundo paréntesis y va a ser PO, negación de Q. Hacemos un análisis aquí y aquí tenemos el O y recordando la tabla del O era cuando tenemos dos falsos nos va a salir falso y esto es imposible porque estos dos nunca van a ser dos falsos ya que son dos valores opuestos, entonces nunca me va a salir falso, el resultado va a ser siempre verdadero. Verdadero o Q, bajamos y ahora copiamos el otro lado. Pero aquí podemos aplicar la ley de idempotencia ya que se está repitiendo P o P. Y recuerda que en el O y en el I si se repite, colocamos solamente una de ellas. Bajamos lo demás y ahora resolvemos este primer paréntesis. Tenemos el O y en el O hay un verdadero. Recuerda que solamente le puedo colocar falso en el O cuando los dos son falsos. Y a ver la presencia de un verdadero en el O, todo se vuelve verdadero. Así que debes recordar eso. En el O, la presencia de un verdadero, todo lo vuelve verdadero. Copiamos lo demás. Ahora hacemos un último análisis aquí y estamos frente al I. Y en el I debemos recordar que cuando tenemos dos verdaderos, siempre nos va a dar verdadero. Entonces nosotros no conocemos cuál es el valor del segundo esquema, pero vamos a darle valores. ¿Qué pasaría si todo el esquema fuera verdadero? Si fuera verdadero, cumple la regla porque habrían dos verdaderos y yo debería colocarle verdadero como respuesta. Pero si por el contrario mi esquema fuera falso, ya no cumple la regla y no puedo ponerle verdadero, entonces el esquema sería falso. Entonces, nuevamente recapitulando, si nosotros le ponemos verdadero, nos va a salir verdadero. Pero si nosotros le ponemos falso, el resultado sale falso. Entonces el resultado depende de este paréntesis. Por eso la respuesta es P o negación de Q. Y no es necesario saber cuánto vale cada letra. Buscaremos en las alternativas alguna que se parezca al resultado que hemos obtenido. Y se encuentra en la alternativa B, solo que está camuflada. Si aplicamos la ley condicional aquí, debemos negar la primera parte, cambiamos el conectivo entonces por el O y colocamos la segunda parte tal como está.
Y aún así todavía no se parece mucho, pero podemos voltearlo por la ley conmutativa, cambiamos el lugar y aquí quedaría P o negación de Q. Simplemente hemos volteado los términos y ahora sí son exactamente iguales. Por lo tanto, la alternativa correcta es la B. Problema número 8. Si la proposición, y aquí nos dan el esquema, es falso, entonces hallar los valores de verdad de Q, P y R. Copiamos nuevamente nuestro esquema y nos indican que nos va a salir falso. Entonces, para que esto nos salga falso, tuvimos que haber relacionado todo este conjunto con esta letra que está aquí afuera, con el conectivo entonces, con el condicional. Y la única forma para que sea falso es que el primero sea verdadero y el segundo sea falso. Entonces aquí ya conocemos el valor de S, que sería falso. Vámonos ahora dentro del corchete y aquí el conectivo que manda es el I. Y en el I, para que me salga verdadero, la única forma es que estos dos grupos tengan que ser verdaderos. Si nos vamos en el primer paréntesis, tenemos la negación del paréntesis me tiene que salir verdadero. Eso significa que lo que está dentro del paréntesis tiene que ser lo opuesto, es decir, tiene que ser un falso, porque con esa negación de falso ya sería un verdadero. Entonces, si sabemos que dentro del paréntesis tiene que salirme falso, estamos utilizando el condicional, el entonces, sabemos que primero es verdadero y el segundo falso para que nos dé falso. Nos vamos al segundo paréntesis y reemplazamos el valor de S porque ya sabíamos que nos había salido falso. Si esto es falso, ¿quién tiene que estar aquí para que unido con el entonces nos dé verdadero? Si le ponemos verdadero, verdadero entonces falso, sabemos que va a salir falso. Entonces eso no puede pasar, por lo tanto le colocaremos falso para que no cumpla esa regla. Y listo, ahora sí vamos a reemplazar los valores. El valor de Q nos ha salido falso, el valor de P nos ha salido verdadero y el valor de R nos ha salido falso. Falso, verdadero, falso, alternativa D. Problema número 9. De la proposición, y aquí nos dan un esquema, nos indican que es falso, se deduce el valor de verdad de. Bien, comenzaremos a reducir y conocer los valores de verdad de cada una de las letras que están en el enunciado principal. Así que nuevamente copiamos el esquema. Y como nos tiene que dar falso, sabemos que ambas proposiciones o ambos resultados tienen que haber sido falsos porque es la única forma para que en el O, dos falsos me dé falso. Si nos vamos ahora dentro del paréntesis, hacemos uso del condicional y para que sea falso, la única forma es que el primero sea verdadero y toda la segunda parte sea falsa. Y lo mismo va a pasar aquí, tenemos nuevamente el condicional, la primera parte tiene que ser verdadera y la segunda parte tiene que ser falsa. Ahora sí podemos determinar cuáles son los valores de P, Q, R y S. El valor de P, si observamos, nos sale verdadero. El valor de Q tenemos que pensarlo porque la negación del Q es falso, pero Q solito, sin negación, sin nada, sería un verdadero. La negación del R sería un verdadero, pero el R solito, sin negación, sin nada, sería lo contrario, es decir, un falso. Y el S sería un falso. Bien, reemplazando estos valores en cada número en romano, observamos que en la primera, antes de reemplazar en cada uno, podemos aplicar la ley de absorción del primer tipo, ya que la proposición de afuera es igual a la proposición de adentro y además los conectivos son opuestos. Entonces aquí se queda reducido como negación de Q. Si sabemos que Q es verdadero, la negación del Q sería lo opuesto, es decir, falso. Ahora nos vamos a la segunda en romano y en el primer paréntesis vamos a detectar que solamente basta reemplazar uno para determinar cuál es el valor de todo el paréntesis. La clave está en reemplazar la proposición Q, ya que sabemos de que el Q es un verdadero y la presencia de un verdadero estando el O, habíamos quedado en que eso nos iba a salir siempre un verdadero. Verdadero sí, solo sí, y ahora analizamos el segundo corchete. Igual tenemos que analizar y solamente basta reemplazar en una sola proposición para determinar cuál es el valor de todo el corchete. Y sabemos de que ese es falso. Y la presencia de un falso en el I, todo el esquema lo vuelve falso. Así que ahora tenemos verdadero, sí, solo sí, falso, y esto según tablas nos va a salir falso. Ahora nos vamos a la tercera en romanos y en el paréntesis debemos reemplazar solamente esta para darnos cuenta de lo que va a pasar, ya que Q me sale verdadero. Y en el entonces lo que pasa es que si en la segunda parte hay un verdadero, todo el esquema se vuelve verdadero, así que aquí pondremos verdadero. Y ahora nos vamos al segundo corchete, reemplazaremos en la negación del Q. Sabemos que Q es verdadero y la negación del Q va a ser un falso. Y nuevamente la presencia de un falso en el I,
todo el esquema lo vuelve falso. Así que aquí colocaremos falso y está relacionado con el entonces. Y según tablas, verdadero, entonces falso, sabemos que es falso. Entonces, las tres opciones nos han salido falsas. Falso, falso, falso. La alternativa correcta es la B. Problema número 10. Sea P operador negación de Q equivalente a Q entonces negación de P, podemos reducir esto por la ley condicional. Lo vamos a reducir y sería la negación de la primera parte, el entonces se convierte en el O y la segunda parte se coloca tal como está. Y listo, ya no podemos hacer más, pero para que se parezca a la operación principal vamos a cambiarle de lugar aplicando la ley conmutativa. Simplemente cambiamos el orden de los términos y quedaría negación de P o negación de Q. Entonces ahora cada vez que me den esta operación lo voy a transformar directamente, pero tenemos que analizar qué es lo que está pasando con cada una de las proposiciones. Por ejemplo, la primera está negada. Ese operador se convierte en el O y la segunda parte vemos que está igualita, así que a la segunda parte no hay que hacerle nada. Empezaremos a aplicar aquí en nuestro primer paréntesis. Tenemos la primera parte y la segunda parte. Entonces, según la definición, la primera parte tenemos que negarla y va a ser negación de Q. El operador se convierte en el O y a la segunda parte tenemos que dejarla tal como está, como dice la definición. Entonces colocaremos P. Cerramos paréntesis, copiamos operador negación de Q. Hasta aquí vamos a desarrollar el corchete ahora y tienes que pensar así. Esta es tu primera proposición y esta es tu segunda proposición y nuevamente aplicas la definición. A la primera parte tenemos que negarla. El operador se borra y se convierte en un O y a la segunda parte tal como está. Muy bien, este sería el resultado de nuestro corchete y ahora bajamos nuevamente lo demás. Y nuevamente analizamos. Recuerda que todo esto es tu primera proposición y toda esta es tu segunda proposición. Trátalo así. ¿Qué tenemos que hacer? Por definición tenemos que negar toda la primera parte, así que va a ser negación del corchete. Borramos este operador y lo convertimos en el O y a la segunda parte tal como está. Y listo, entonces todo este esquema se ha convertido en este nuevo. Ya estos son términos que ya conocemos y los vamos a poder desarrollar mucho más rápido. Usaremos leyes lógicas para poder simplificar nuestro esquema. Comenzaremos a desarrollar este paréntesis aplicando la ley de Morgan, es decir, metemos la negación y cambiamos todas las proposiciones y el conectivo y nos quedaría Q y negación de P. Afuera tenemos la negación del Q, cerramos el corchete o negación de P. Ahora aquí podemos observar la absorción del segundo tipo. Recordemos que hay dos tipos de absorción. La del primer tipo es así, P-I, P-O-Q. Y aquí era cuando las dos proposiciones son iguales y los conectivos son opuestos, se coloca simplemente P. Y el segundo tipo de absorción es cuando tenemos proposiciones opuestas, es decir, si acá tenemos P, acá tendremos lo opuesto, negación de P, y los conectivos van a seguir siendo opuestos. Entonces aquí se absorbe de una manera diferente, se copia todo lo de afuera y el resto, es decir, la otra letra que antes eliminábamos, en la segunda se rescata, es decir, la letra Q. Copiamos todo lo que nos ha salido y sería P y Q. Entonces aquí observamos lo mismo, aquí está negado pero adentro está al revés, es como un positivo, son opuestos, los conectivos también son opuestos, entonces cumple la ley de absorción del segundo tipo. ¿Y qué debemos hacer? Debemos copiar todo lo de afuera con conectivo incluido y el resto, en este caso el resto sería la otra letra, la negación del P. Copiamos y sería negación de P o negación de Q. Cerramos el corchete y no olvides que está negado o negación de P. Ahora metemos la negación por la ley de Morgan y cambia todo lo que tenemos dentro del corchete y nos quedaría P y Q. Cerramos el corchete o negación de P. Y aquí nuevamente encontramos la absorción del segundo tipo. Tenemos la proposición de afuera opuesta a la proposición de adentro y los conectivos también son opuestos. ¿Y qué se hacía? Se copiaba todo lo de afuera con conectivo incluido y la otra letra, es decir, la letra Q. Entonces nuestra respuesta sería Q o negación de P.
Ahora, para que se parezca a una de las alternativas, dado que aquí nos dan resultados de una matriz, tenemos que llevarlo a tablas. Así que construimos aquí en ese costadito una tablita. Colocamos los valores originales de P y Q. Y aquí nos piden el Q, así que colocaremos tal como está, verdadero, falso, verdadero, falso. Y aquí nos dice la negación del P, es decir, todo lo opuesto a esa matriz. Sería falso, falso, verdadero y verdadero. Ahora lo relacionamos con el O, y en el O sabemos que 2 falsos me da falso. Busquemos eso, 2 falsos está en la segunda parte y no hay más. Quiere decir que lo demás se rellena con verdadero. Y ese sería nuestro resultado. Verdadero, falso, verdadero, verdadero, y la encontramos en la alternativa C. Ejercicio número 11. Reducir equivalentemente el siguiente esquema molecular. Debemos comenzar a desarrollar esta parte ya que nos indican que es 40 veces, entonces puede ser que esto nos tome más tiempo. Analicemos. Dentro de este corchete tenemos A, sí, solo sí, B, sí, solo sí, A, sí, solo sí, B intercaladamente 40 veces. Debemos recordar esta equivalencia. Lo que sabemos nosotros del sí, solo sí es que también es conmutativa. Es decir, podríamos colocar B, sí, solo sí, A y sería lo mismo. Entonces, aquí podríamos ir cambiando de lugar. ¿Qué pasaría si estos dos lo cambiamos de lugar? Si intercambiamos de sitio, aquí va a estar el A y aquí va a estar el B. Y así sucesivamente. Podríamos cambiar tantas veces quisiéramos el A con el B, muchas veces. De esa manera podríamos conseguir que todas las A's se acumulen en el extremo izquierdo y que todas las B's se acumulen en el lado derecho. Más o menos quedándonos así. A, sí, solo sí, A, sí, solo sí, A, y así muchas veces hasta que en algún momento llegamos al sí, solo sí, B. Y nuevamente se acumulan todos los B por aquí de tantas conmutaciones que hicimos. Entonces así hasta llegar al último B. ¿Y esto de qué me sirve? Pues sabemos nosotros que en el sí, solo sí, 2 proposiciones iguales siempre me va a dar verdadero. De esa manera, 40 veces queda partido en 2 porque van a haber ahora 20 veces la A y 20 veces la B. Y al juntar este par de proposiciones que son iguales, sabemos que en el sí, solo sí, esto nos va a salir verdadero. Y así sucesivamente cada parejita nos va a seguir saliendo verdadera. Como hay 20 veces, al juntarlas en parejitas van a haber 10 veces el verdadero. Y lo mismo va a pasar aquí, son 2 proposiciones iguales, me va a salir verdadero y así hasta el final otras 10 veces verdadero en total. Y verdadero, sí, solo sí, verdadero, me da verdadero y ese resultado sí, solo sí, verdadero, me sigue saliendo verdadero. Y entonces si lo seguimos agrupando en parejas, ya que hay un número par de veces, nos va a seguir saliendo verdadero. La conclusión a la que llegamos es que en todo este corchete el resultado va a ser verdadero. Y ese verdadero lo unimos con el esquema que tenemos al costado y ahora hacemos un análisis. Aquí podemos dar la respuesta final y sabemos que la presencia de un verdadero en el O todo lo vuelve verdadero, así que aquí el resultado sería verdadero. Ahora tenemos que buscar qué alternativa también me da verdadera y la clave está en la B. Lo vamos a demostrar. Aquí tenemos la negación de B, entonces la negación de B. Son 2 valores iguales. No sabemos cuál sea el valor. Probemos. Si fueran 2 verdaderos, el resultado en el entonces me va a dar verdadero. Pero si en cambio los 2 fueran falsos, sabemos que según tablas 2 falsos me da también verdadero. Siempre me va a salir verdadero sea el valor que tome la negación de B. Por lo tanto, esa es nuestra respuesta alternativa B. Problema número 12. Se cumple que P operador Q va a ser verdadera si demostramos de que P es falsa y por el contrario, si el P fuera verdadero, si esto fuera verdadero, el resultado que le debes colocar es falso. Entonces aquí tenemos un operador que es con condiciones. Además, el esquema molecular resultó falso, entonces determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Aquí vamos a descubrir cuál es el valor de cada una de las letras. Como nos dice que resultó falso, es decir, es igual a un falso, y ya conocemos que en el O, para que nos salga falso, las 2 proposiciones nos tienen que salir falsas.
Entonces este será un falso y este también va a ser un falso. Dentro del paréntesis, para que sea falso, la única forma es que todo esto sea verdadero y todo esto sea falso. Y como el Q nos ha salido falso, aquí nos piden la negación del Q, reemplazamos, eso sería verdadero. Y para que sea falso en la disyunción fuerte, el R tendría que ser sí o sí verdadero, ya que dos iguales en la disyunción fuerte nos sale falso. Hagamos un pequeño resumen de las letras que nos han salido. Tenemos P, Q y R. Lo que podemos decir del P es, la negación del P es verdadero, pero el P sin negación, sin nada, sería falso, lo opuesto. El Q, eso sí es directo, el Q es falso. Y la R sería verdadera. Ahora sí vamos a determinar el valor de verdad de las proposiciones. Comencemos con la número 1 en romano, el primer paréntesis. Primero tenemos que determinar, recuerda, que todo depende de la primera proposición. Porque si el P es falso, el resultado va a ser verdadero, pero si el P fuera verdadero, le vamos a poner falso, o sea, siempre lo opuesto al valor que tenga P. En este caso, sabemos de que nuestro P nos ha salido falso. Y si sale falso, debemos colocarle lo contrario, es decir, verdadero. El resultado de todo el paréntesis va a ser verdadero. Verdadero operador con el R. Y no hace falta colocar el valor de R, porque nuevamente estamos como en el inicio. Tenemos que ver cuál es el primer valor. Y aquí nos ha salido verdadero. Y si nos sale verdadero, debemos colocarle falso. Entonces aquí va a ser falso. Nos vamos a la segunda en romano y nuevamente identificamos la primera parte. En este caso sí necesitamos conocer el valor de R. R nos ha salido verdadero. Y si R es verdadero, cuando es verdadero, le debemos colocar de resultado falso. Así que aquí nuestro resultado final sería falso. Nos vamos a la tercera en romano y reemplazaremos el primer paréntesis. Sabemos que R es verdadero. Y si R es verdadero, entonces todo el esquema sería lo contrario, es decir, falso. Falso, operador P, cerramos corchete, operador y no necesitamos hacer porque todo depende de la primera parte. Nuevamente ahora desarrollamos el corchete y tenemos que la primera parte es falso, entonces el resultado de todo ese corchete va a ser lo opuesto, es decir, verdadero. Verdadero operador, todo lo demás. Solamente necesitamos conocer la primera parte. Si la primera parte es verdadero, el resultado va a ser todo lo opuesto, es decir, falso. Bien, los resultados han sido falso, falso y falso. La alternativa correcta sería la D. Problema número 13. Se definen las proposiciones P operador Q es igual a la negación del primero. El operador se transforma en I y a la segunda parte tal como está. Para la segunda tenemos P doble operador Q es igual al primero no le hacemos nada. Ese doble operador se convierte en O y a la segunda parte lo tenemos que negar. Muy bien, apliquemos entonces para este esquema que nos indican que es verdadero y luego tenemos que determinar el valor de P, Q y R. Empezamos aquí a desarrollar nuestro primer paréntesis y debemos aplicar la primera definición ya que solamente tiene un operador. Entonces, a la primera proposición, según esto tenemos que negar. Sería la negación del Q, este operador se convierte en el I y a la segunda lo debemos dejar tal como está. Cerramos paréntesis, tenemos el condicional y ahora desarrollamos el segundo paréntesis con el segundo operador. A la primera parte no debemos hacerle nada, entonces colocamos Q, ese operador se convierte en el O y a la segunda parte vemos esto que tenemos que ponerle su contrario, es decir, la negación del R. Cerramos paréntesis, cerramos el corchete, esto está negado y nos dicen que es verdadera. Bien, ahora analizamos de afuera hacia adentro. Tenemos que la negación de todo el corchete es verdadero. Eso significa que todo lo que está dentro del corchete era todo lo contrario, era un falso. Porque falso con esa negación que tenemos fuera, negación de un falso ya sería verdadero. Ahora nos vamos dentro del corchete, ya sabemos que nos tiene que salir falso y estamos frente a un condicional. Y también sabemos que para que en el condicional nos salga falso, primero tiene que ser verdadero y el segundo tiene que ser falso. Ahora nos vamos a analizar el primer paréntesis, estamos frente al I y para que me salga verdadero, la única posibilidad es que los dos sean verdaderos. En el segundo paréntesis, en cambio, tenemos el O y para que sea falso, la única posibilidad es que las dos proposiciones sean falsas. Entonces ya podemos reemplazar el valor que nos están pidiendo. Nos piden P y P, si observamos, nos ha salido verdadero. El Q
observamos por acá y nos sale falso. Y el R observamos por aquí, pero aquí tenemos la negación del R, es falso. Entonces el R solito, sin negación, sin nada, sería un verdadero. La alternativa correcta que nos indica verdadero, falso, verdadero es la alternativa E. Problema número 14. Sea el operador lógico de este símbolo tal que el siguiente esquema molecular resultó tautológico, y ya sabemos que tautológico significa verdadero, determinar el valor veritativo de las siguientes proposiciones. Ok, nos dicen que este esquema tiene que ser verdadero y estamos frente a un sí solo sí. Y recuerdan que en el sí solo sí debíamos demostrar que los dos eran iguales, y como aquí me dice que sí es una tautología, o sea que sí es una verdad, al ser esta una tautología nos está indicando que los dos sí son iguales, es decir, son equivalentes. Por lo tanto, vamos a ponerlo por aquí. Negación de P, entonces Q es igual que la negación del Q, operador negación de P. Entonces vamos a desglosar un poquito más la primera parte. Aplicando la ley condicional, negamos la primera parte, quedaría P. Esto se transforma en el O y en la segunda parte tal como está. Muy bien, esto sería entonces la negación de Q, operador negación de P. Pero para que se parezca más a este lado lo vamos a conmutar y tendríamos Q o P. Simplemente hemos cambiado el orden de los términos y aquí colocaremos lo mismo. Entonces a la conclusión a la que llegamos es de que este esquema con el operador debe quedar convertido en este otro esquema. Es decir, vamos a hacer de derecha a izquierda. Si analizamos, se debe entender de que aquí dice la negación del Q y aquí dice Q, es decir, lo tenemos que cambiar. El segundo dice negación de P y acá dice P, es decir, también tenemos que cambiar. Y ese conectivo que está aquí lo debemos convertir en el O. ¿Y por qué debemos hacer eso? Porque estos dos son iguales, son equivalentes. Es decir, lo que aquí estamos hallando es la definición de este operador. Entonces lo vamos a aplicar en cada número en romano para demostrar si son equivalentes a los valores que nos están indicando. Reemplazamos en la primera. Aquí nos dice verdadero, pero nosotros debemos colocarle lo contrario al primero. Si acá nos dice verdadero, nosotros debemos colocar lo contrario, falso. Este I se convierte en el O. A la segunda parte vemos que también hay que cambiar. Entonces si acá nos dice falso, cambiado sería un verdadero. Y nosotros sabemos que por tablas en el O, falso o verdadero, nos sale verdadero. Pero aquí ¿qué dice? Nos tiene que salir falso. Entonces eso es mentira. Diríamos entonces que esta afirmación es una falsedad, es falso, F. Nos vamos a la segunda en romano. De manera similar, debemos cambiar este y debemos cambiar este. O sea, sería un verdadero con un verdadero. Este operador se convierte en el O. Listo. Analizamos qué ocurre en el O, dos verdaderos. Y eso nos da verdadero según las tablas. Y aquí ¿qué nos dice? ¿Te va a dar verdadero? Sí, a mí también me salió verdadero. ¿Qué significa eso? Que esto es una verdad. Así que sería verdadero. Pasamos a la tercera en romano y nuevamente lo mismo. Debemos cambiar los dos. Es decir, sería falso con un falso. Y esto debemos convertirlo en un O. ¿Y qué ocurre falso o falso según tablas? Nos va a dar falso. Y aquí ¿qué dice? Te va a salir verdadero. Y eso no coincide con mi resultado. Entonces esta afirmación es una falsedad. Sería F. Y ya tenemos los valores veritativos. Sería falso, verdadero, falso. Alternativa E. Problema número 15. Si la matriz principal del esquema molecular, es decir, todo este esquema, está dada por verdadero, verdadero, falso, verdadero, ¿cuál es el conectivo lógico que representa el cuadradito? Bien, es decir, el resultado de la matriz final tiene que ser esta, dos verdaderos, falso, verdadero. Ok, vamos a representar mediante una tabla, copiamos nuevamente el esquema y lo vamos a colocar en una tablita. El problema consiste en que debemos comprobar que con alguna de estas alternativas el resultado final de la matriz nos salga dos verdaderos, un falso y un verdadero en ese orden. Entonces la alternativa que cumple es cuando le ponemos aquí el O. Lo vamos a demostrar. Aquí nos piden la negación del P, así que copiaremos lo opuesto, es decir, falso, falso, verdadero, verdadero. Aquí nos dice copia el Q, será igualito, ¿no? Verdadero, falso, verdadero, falso. Y sabemos que en el O debemos buscar dos falsos para ponerle falso. Lo buscamos y lo encontramos en la segunda, le ponemos falso y en los demás casos le ponemos verdadero. Ahora, ese resultado lo guardamos y lo tenemos que desarrollar con la negación del Q.
La negación del Q es lo opuesto, es decir, falso, verdadero, falso, verdadero. Ahora juntamos esos dos resultados con el sí, solo sí. Y en el sí, solo sí tenemos que buscar dos igualitos para ponerle verdadero. Y eso en la primera no hay, en la segunda tampoco, en la tercera tampoco, pero sí está en la última, hay dos igualitos. Entonces le colocamos verdadero. Y en los demás casos que no había, le colocamos falso. Entonces marcamos que este es nuestro resultado de la primera parte, es decir, del corchete. Y eso lo tenemos que conjugar con el que está aquí afuera, la proposición P, y sus valores son 2 verdaderos y 2 falsos. Entonces ahora resolveremos estas dos columnas con la disyunción fuerte. Entonces las juntamos por aquí para dar nuestro resultado final y debemos buscar en esta disyunción fuerte dos iguales para ponerle un falso. La buscamos en la primera no hay, en la segunda tampoco, en la tercera encontramos dos iguales y debemos colocarle falso. En la última no encontramos, así que todo lo demás se rellena con puro verdadero. Y ya está, observamos que estos van a ser nuestros resultados, verdadero, verdadero, falso, verdadero, y cumple con lo que debíamos obtener en su matriz principal. Por lo tanto, la alternativa correcta es la B. Ejercicio número 16. La proposición si caigo, me levanto, si me levanto, camino, por lo tanto, ya que caigo bien, se ve que camino. ¿Se formaliza? Bien, aquí tenemos que formalizar, así que vamos a comenzar formalizando. Debemos encontrar las proposiciones o las afirmaciones simples y colocarles una letra. Por ejemplo, caigo viene a ser una proposición, le vamos a colocar P. Me levanto viene a ser otra afirmación, le vamos a colocar Q. Y lo que une a estas dos proposiciones viene a ser el entonces. ¿Y cómo lo sé? Cuando tenemos el sí y luego nos dicen la proposición y luego una coma, esa coma significa el entonces. Y se representa con una flechita. Y cerramos la idea. Ahora, si me levanto ya lo habíamos anunciado antes, me levanto era la letra Q, así que aquí nuevamente mencionamos a la proposición Q. Camino, ese es diferente, así que le vamos a poner una R. Ahora el conectivo que los une nuevamente es el entonces, porque aquí adelante encontramos un sí y luego esa coma representa el entonces. El entonces sería una flechita y cerramos la idea. Ahora el conectivo que une a estas dos ideas sería este punto. Este punto lo tenemos que interpretar ya que en realidad viene a ser una conjunción. Une esta idea con la siguiente idea y no hace falta que te diga el i, sino que se debe entender que ahí está el i. Es mudo, a veces está representado con un punto o a veces está representado con una coma, pero tú le tienes que dar coherencia a la oración. En este caso necesitamos esta idea y también necesitamos la otra idea. Así que aquí los une un i y todo esto se convierte en una idea más general. Ahora nos indican aquí por lo tanto y el por lo tanto también viene a ser el entonces. Así que le colocamos una flechita. Ya que caigo también le habíamos colocado anteriormente la letra P, así que nuevamente la letra P. Ya que caigo bien, se ve que camino. Se ve que camino sería la letra R. Anteriormente le habíamos puesto R, así que aquí también nuevamente R. Estas dos ideas deben ser una sola. Ahora, ¿cuál es el conectivo que los une? Aquí también sería una condicional, es decir, el entonces. Le tenemos que dar sentido a la oración. Dice, ya que caigo bien, se ve que camino. Entonces podemos observar que el caer es la causa y el se ve que camino viene a ser la consecuencia. Entonces no hace falta que te especifiquen aquí que está el entonces. Te está dando aquí una causa y te está dando una consecuencia. Entonces eso sería el condicional directa. La alternativa correcta es la alternativa E. Problema 17. Si no hay carbono y no hay oxígeno, no hay vida. ¿Se formaliza? Ok, aquí nos dice si no hay carbono. Como hay un no, le colocaremos la negación de la primera idea, de la primera proposición, negación de P. Entonces lo copiamos por aquí, negación de P. El I es una conjunción, se representa así. No hay oxígeno, la negación de otra proposición, le pondremos negación de Q. Ahora, aquí encontramos la palabrita sí. Entonces esa comita significa el condicional
es decir, el entonces. Cerramos esta primera idea y le colocamos aquí el entonces. No hay vida. Ese no hay vida sería otra proposición negada diferente a las anteriores, así que le vamos a poner negación de R. Y listo. Solamente nos piden formalizar, no tenemos que simplificar, así que tal como está aparece en la alternativa D. Problema número 18. Cuando los congresistas representan a la nación y los congresistas no están sujetos a mandato imperativo, los congresistas representan a la nación. ¿Se formaliza? Ok, nuevamente buscamos nuestras proposiciones. Entonces la primera proposición sería cuando los congresistas representan a la nación. Todo ello viene a ser una afirmación y le vamos a colocar la proposición P. Ahora tenemos aquí la conjunción, el I. Luego, los congresistas no están sujetos a mandato imperativo. Eso es otra afirmación y como está negada, le vamos a colocar negación de Q. Cerramos esa primera idea y nos mencionan luego los congresistas representan a la nación. Y eso ya lo habíamos visto antes. Eso nuevamente es la letra P. Ahora, ¿cuál es el conectivo que los une? Cuando tenemos la palabra cuando adelante, es como tener el sí adelante. Nos mencionan una causa y luego nos mencionan una consecuencia. Lo mismo pasa aquí. Es como si esto fuera un sí. Si pasa todo esto, o sea, todo lo anterior, esta coma representaría ya el entonces. Entonces viene una consecuencia, que sería los congresistas representan a la nación. Entonces aquí iría la condicional, el entonces. Y así tal como está, la encontramos en la alternativa A. Problema 19. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones es equivalente a? Hoy no veo televisión ni estudio porque no hay luz. Aquí primero vamos a separar las proposiciones para tenerlos más claras y poder reemplazar en cada número en romano. Tenemos aquí dos proposiciones. Tenemos aquí tres proposiciones. La primera proposición que observamos es hoy no veo televisión, pero una proposición simple tiene que ser en afirmativa y va a ser veo televisión. La segunda proposición va a ser estudio. Recuerda que es sin la negación. Y la tercera proposición, hay luz. Entonces, si representamos el enunciado principal, se vería así. No veo televisión sería negación de P. Ni estudio sería negación de Q. Pero aquí, ¿qué une a estas dos ideas? Porque no vemos ni un punto ni una coma, no vemos nada. Pero estas ideas son como una conjunción. Es una idea tras otra idea. Entonces aquí no hace falta tampoco que te ponga nada. Tú debes entender que ahí está el I, la conjunción. Así que unimos con el I esas dos ideas y las encerramos. Ahora nos dice ¿por qué? Y el por qué es la condicional indirecta, es decir, la flechita mirando para el lado izquierdo. No hay luz sería la negación del R. Ok, ahora vamos a tratar de buscar un equivalente a ese enunciado principal, porque tenemos aquí la condicional indirecta y así tal como está quizás no lo vamos a encontrar. Entonces vamos a tener que invertir el valor para tenerlo en términos que comúnmente conocemos. Esta segunda parte lo colocamos en la primera parte, va a ser negación de R, el entonces lo enderezamos para el lado normal y la primera parte pasa a ser la segunda parte y sería negación de P y negación de Q. Ahora podemos aplicar la ley condicional y sería la negación de la primera parte, es decir, R, el entonces se convierte en no y la segunda parte se copia tal como está. Entonces puede que en alguno de los números en romanos para buscar el equivalente encontremos así o quizás encontremos así. Pues vamos a formalizar también cada uno de los números en romanos. Por ejemplo, la primera. Hay luz sería R, dado que sería condicional indirecta. Hay una coma, significa que vamos a encerrar la siguiente idea. Hoy veo televisión sería la letra P. El O es la disyunción débil. Estudio sería Q. Le damos la vuelta, la segunda parte viene a la primera parte, enderezamos la flechita y le ponemos la R. Pero aquí también podemos aplicar la ley condicional. Negamos toda la primera parte y va a quedar negación de P y negación de Q. El entonces se convierte en el O y a la segunda parte no le hacemos nada. Y si comparamos esta con esta, son igualitas, el orden varía un poco, ¿no? Si volteamos nuevamente por la ley conmutativa, el R lo ponemos atrás y el paréntesis lo ponemos adelante, van a ser igualitas. Así que podríamos decir que este es uno de los equivalentes, lo vamos marcando. Formalizamos ahora la segunda. Nos dice
hay luz y eso para mí sería la letra R. El I, no es cierto que, es una negación y como hay una coma tenemos que abrir un paréntesis para la siguiente idea. Hoy vea televisión es la letra P, o estudie el O y estudie sería la letra Q. Y esto, por más que lo neguemos, no va a ser equivalente, ya que hay una pequeña diferencia. Aquí tenemos el I y aquí comienza con el O, y por más que metamos la negación, el segundo sí se va a aparecer después, pero esto no va a cambiar de ninguna forma, así que la segunda no puede ser equivalente. Nos pasamos a la tercera y nos dice hay luz. Hay luz para mí significa la R, el O es la disyunción débil, no es cierto que, colocamos la negación, abrimos un paréntesis para la siguiente idea. Hoy vea televisión es la letra P, O es la disyunción débil, estudie es la letra Q. Listo. Y esta sí se va a aparecer porque si metemos la negación nos va a quedar así. R, O, negación de P y negación de Q. Y serían exactamente iguales. Así que acá vamos a encontrar el otro equivalente. Podríamos decir entonces que la número 1 y la número 3 son equivalentes. La alternativa correcta sería la A. Problema número 20. Obtén la proposición equivalente al circuito. Debemos recordar que tenemos dos tipos de circuito. La primera es el circuito en serie. Tenemos una proposición P y al costado tenemos una proposición Q y una salida por aquí. Y la segunda es el circuito en paralelo. Tenemos una entrada y tenemos una proposición por arriba y una proposición por abajo. Están frente a frente y luego tienen una salida por aquí. Es decir, cuando están uno al costado del otro, esto se simboliza como P y Q. Pero cuando están frente a frente, esto se simboliza como P o Q. Entonces, siguiendo ese modelo, vamos a empezar por aquí. Colocamos un paréntesis y están uno al costado del otro, así que sería un I. Se representa P y Q. Ahora, ese paréntesis de arriba, con todo lo de abajo, está frente a frente, así que se van a unir con el O. Y lo que está en la parte de abajo son dos grupos, así que vamos a abrir un corchete. Uno es el de arriba, tenemos el P, y otro es el de abajo. Como están frente a frente, se unen con el O. Y lo que tenemos en la parte de abajo está un I internamente. Así que abriremos un paréntesis y colocamos negación de P y negación de Q. Bien, ahora todo esto viene a ser uno solo. Vamos a ponerle unas llavecitas. Y aquí tenemos la presencia de un P y como está al costado de todo este esquema, sería un I. Muy bien, ahora tenemos que simplificar el esquema y para eso aquí vamos a utilizar la ley asociativa. Vemos que tenemos el O y el O, así que podemos liberar de los signos de agrupación. Y quedaría de esta manera. P y Q no se pueden liberar. Este de acá sí, con el de aquí que también tiene el O, se liberan. Y el paréntesis no se puede liberar ya que es diferente conectivo lo que tiene adentro. Así que nos va a quedar más o menos así. Ahora, si observamos, aquí podemos aplicar la ley de absorción, ya que la proposición de afuera es igual a la proposición de adentro y los conectivos son opuestos. Y cuando pasa eso, lo que se repite, esa es la respuesta. Y el resto no importa, simplemente se absorbe. Así que la respuesta sería P, alternativa A. Problema 21. Halla la expresión que representa el circuito. Nuevamente vamos a formalizar nuestro circuito. Tenemos aquí la parte de arriba, vendría a ser un I ya que está uno al costado del otro. Y sería P y negación de Q. Cerramos el paréntesis y luego acá al frente tenemos un O, frente a frente es un O. Y luego aquí tenemos otro esquemita que está al frente, así que sería un O. Y en ese frente tenemos nuevamente aquí dos proposiciones que se miran frente a frente, así que allí sería también un O y sería Q o negación de P. Todo esto se convierte en uno solo, le vamos a poner unos corchetitos y ahora al costado tenemos otra proposición y como está al costado se juntan con el I. Y dentro de esa otra proposición están frente a frente, así que frente a frente se representa con un O. Así que sería Q o P. Ahora toda la parte de arriba se convierte en un nuevo esquema. Le vamos a poner llavecitas y llavecitas.
Con el esquema de abajo, dado que está frente a frente, se juntan con un O. En el esquema de abajo tenemos otros dos esquemitas internos, así que aquí vamos a abrir un corchete y vamos a representar esos dos conjuntitos. Esos dos conjuntos están frente a frente, así que se van a unir con el O. El de arriba es un I, ya que está al costado del otro. Sería la negación del Q y P. Y el otro también está al costado del otro, así que sería un Q y negación de P. Y listo, ahora sí aplicaremos algunas leyes para poder simplificar el esquema. Primero aplicaremos la ley asociativa y para eso podemos liberar aquí, ya que tienen el mismo conectivo seguido, podemos liberar de los signos de agrupación y nos va a quedar así. En lo demás no podemos hacer nada por el momento, así que lo volveremos a copiar. Entonces en este primer corchete observamos que hay una absorción del segundo tipo. Se debe copiar todo lo de afuera y la otra letra. Nos va a quedar así: P, O, todo lo de afuera, Q. Y podemos bajar el otro. Y como vemos que también tiene el mismo conectivo, entonces no habría problema si lo dejamos sin signo de agrupación aplicando la ley asociativa. Son libres. Y lo demás lo volvemos a copiar ya que todavía no vemos nada por hacer. Ahora analicemos qué ocurre en el O cuando tenemos dos proposiciones opuestas. En el O siempre me va a dar verdadero. Y la presencia de un verdadero en el O, todo el esquema lo vuelve verdadero. Así que aquí colocaremos verdadero. Y lo demás lo volvemos a copiar. Analizamos ahora esta llave y tenemos ahora que analizar en el I. Si ya tenemos un verdadero, la segunda parte, si todo esto fuera verdadero, el resultado es verdadero. Pero si toda la segunda parte fuera un falso, aquí nos va a salir falso. Entonces todo depende del paréntesis, así que el resultado va a ser aquí Q o P. Y como también vemos que aquí hay un O, así que no hay problema si lo dejamos libres. Y copiamos todo lo demás. Además de eso, observamos aquí también la presencia de otro O, así que también podemos liberar de los corchetes a todos los que tengan el mismo conectivo. Así tenemos varios O's libres. Ahora podemos ver que si enlazamos estos dos, aquí habrá una absorción del primer tipo y nos va a quedar solamente P. Y lo mismo si agrupamos esto con todo este paréntesis, va a haber una absorción del primer tipo y solamente nos va a quedar la letra Q. Y estos se juntan con el conectivo O. Por lo tanto, así quedaría reducido nuestro esquema y la alternativa correcta sería la B. Problema 22. La proposición equivalente a no es un buen estudiante, sin embargo destaca en la natación es... Bien, vamos a formalizar. No es un buen estudiante, le vamos a poner la negación del P. Colocamos aquí negación de P. Sin embargo, significa el I, es la conjunción. Así que colocamos aquí el I. Destaca en natación. Esa es otra afirmación, así que le vamos a colocar Q. Listo, así quedaría entonces formalizado nuestro esquema principal. Ahora tenemos que buscar un equivalente a este esquema. En la primera vamos a formalizar y nos dice, es un buen estudiante, hasta allí para mí eso significa P. El O sería la disyunción débil, no destaca en la natación, para mí sería negación de Q. Y este vemos que no se parece. Nos pasamos a la segunda. No es un buen estudiante, para mí sería negación de P. Y es la conjunción, no destaca en natación, sería negación de Q. Ese tampoco se parece. La alternativa C nos dice no es el caso que, colocamos una negación y como hay una coma tenemos que abrir un signo de agrupación. Sea un buen estudiante es la letra P y es la conjunción, no destaca en la natación sería negación de Q. Si metemos la negación por la ley de Morgan, nos quedaría negación de P o Q. Y esa tampoco es la correcta porque, bueno, se distinguen por el conectivo del medio, no son iguales. La alternativa D nos dicen es un buen estudiante y eso para mí es la letra P y es la conjunción, destaca en natación, es Q. Y esa tampoco se parece. La alternativa E entonces debe ser la correcta. No es cierto que sería la negación. Abrimos un signo de agrupación ya que aquí hay una coma. Sea un buen estudiante es la letra P. El O es la disyunción débil. No destaca en natación sería negación de Q. Metemos la negación por la ley de Morgan y nos quedaría negación de P y Q. Y esa sería la correcta. Entonces la alternativa E sería la solución. Problema 23.
A partir de aquí entramos al tema de proposiciones categóricas, así que debemos distinguir algunas partes. Toda premisa debe tener los siguientes elementos, como por ejemplo el cuantificador, que puede ser universal o puede ser particular. Entre ellos tenemos todo, ningún, algún o el mismo algún. Luego tiene que tener un sujeto y un predicado que vienen a ser conjuntos. Y debe tener un verbo que no necesariamente va a ser un es, puede ser cualquier otro verbo. Entonces, si formalizamos el enunciado, nos dicen, ¿es absurdo que? Para mí eso es una negación. Así que colocamos la negación. Y esa negación tiene una coma, así que tenemos que abrir un signo de agrupación. Ahora nos dice existen, y ese existen, si lo delimitamos entre los cuantificadores más conocidos, sería pues el algún. Entonces colocamos aquí algún. Alcaldes lo vamos a resumir con la letra A. Democráticos lo vamos a resumir con la letra D. Y el verbo, ya que no nos indican, le podríamos colocar un es. Ahora de esto nos piden la negación. Entonces vamos a negar a todo el esquema, le colocamos una negación. Y listo, a resolver. Al haber dos negaciones es como un menos por menos es más. Es decir, se anula la negación y solamente nos va a quedar la parte de adentro. Algún A es D. Y esa sería la conclusión. Ahora, si lo leemos completo, diría algún alcalde es democrático. Y eso lo encontramos en la alternativa C. Algún alcalde es democrático. Ok, ahora para resolver la número 24 vamos a tener en cuenta este cuadro. Si todo tacneño es peruano, ¿es falso? Entonces, ¿qué enunciado se desprende como verdadero? Bien, primero vamos a resumir esto. Aquí nos dice todo. Lo vamos a colocar igual ya que está dentro de nuestras posibilidades. Tacneño le vamos a poner la letra T. Es lo mismo. Y peruano le vamos a poner P. Y lo que tenemos que hacer es negar toda la estructura ya que nos dicen que es falso y lo que queremos encontrar es algo verdadero. Por lo tanto, le colocaremos aquí una negación. Y cuando nosotros buscamos la negación, también lo tenemos en el cuadro. Pues cada premisa, según la forma que encontremos aquí, tiene su respectiva negación. Por ejemplo, esta es igual al que hemos obtenido, solo que está con diferentes letras. Y si nosotros lo queremos negado, tendríamos que colocar algún, tal como nos dice aquí. El todo se convierte en el algún. Colocamos la primera letra, en este caso sería la T, y colocamos no es, tenemos que negar el verbo, en este caso sería no es, y colocamos la otra letra que sería P. Entonces si lo leemos completo diría algún tacneño no es peruano, o en plural algunos tacneños no son peruanos, y eso lo encontramos en la alternativa D. Problema número 25. Ningún animal furioso ataca al hombre y todos los perros son animales furiosos. Concluimos. Lo que tenemos que hacer es dibujar las dos premisas. Aquí tenemos hasta aquí nuestra primera premisa y desde el I hacia abajo tenemos nuestra segunda premisa. Entonces vamos a dibujar los dos. En la primera parte tenemos ningún animal furioso. A esto lo vamos a simbolizar con una sola letra, la letra A. Ataca al hombre. Al hombre le vamos a simbolizar con una letra H. Y este ataca, haz de cuenta que es como si fuera un es. Entonces buscamos esa estructura dentro de las que ya tenemos. Aquí dice ningún A es H. Y si lo buscamos, lo encontramos aquí. Y el dibujo que representa a estos dos conjuntos podría ser de cualquiera de estas dos formas. Así que le vamos a hacer esta forma ya que es la más entendible. Serían dos conjuntos separados. Por acá estaría el A. Y por acá estaría el conjunto H. Ahora dibujamos la segunda premisa. Aquí tenemos todos los perros. Los perros le vamos a poner conjunto P. Son animales furiosos. Animales furiosos ya lo habíamos hecho antes. Le habíamos puesto la letra A. Son lo puedes tomar como si fuera el es. Ahora sí, si lo lees completo diría todo P es A. ¿Y eso dónde lo encontramos? Aquí. ¿Y cómo se dibuja? Cualquiera de estas dos formas. El más entendible es este, ¿no? Dentro de un conjunto está el otro conjunto más grande. En este caso sería dentro de la, que sería el conjunto más grande, está la letra P. Entonces aquí encontramos la letra A y dentro del conjunto A vamos a colocar la letra P.
Entonces se vería de esta forma. Ahora, si nosotros queremos sacar una conclusión de esas dos premisas, tenemos que eliminar el conjunto que se repite. Si observamos las dos premisas, la letra o el conjunto que se está repitiendo es animal furioso. Eliminamos. Por lo tanto, de nuestro gráfico también tenemos que eliminarlo. Nuevamente lo copiamos y vamos a eliminar y borramos todo el conjunto A, ya que es el conjunto que se está repitiendo. Y bien, nos va a quedar de esta manera. Ahora tenemos que leer qué es lo que hay allí. ¿Y a quién se parece este par de conjuntos? Pues se parece a esta forma que tenemos aquí. ¿Y cómo se lee? Se lee así. Leeríamos ningún P es H. Ahora, si le damos sentido a la oración, diríamos ningún perro, y ese es lo convertimos en ataca, porque ese era el verbo que predominaba aquí. Ningún perro ataca al hombre. ¿Y dónde encontramos eso? En la alternativa C. Ningún perro ataca al hombre. Muy bien, hemos terminado la práctica número 1. Espero que sigan practicando y ya nos estamos encontrando para resolver la práctica número 2. ¡Chao!